Vamos a desarrollar un tema, hermanos, muy importante en esta tarde, que se llama victoria sobre el espíritu de culpabilidad. Y vamos a ir a las Escrituras, al Evangelio de San Juan, capítulo número 8, para la gloria del Señor. Victoria sobre el espíritu de culpabilidad. Evangelio según San Juan, capítulo número 8, verso 1 en adelante. Vamos a darle lectura a ese párrafo. Dice la palabra del Señor, verso 53. Dice: cada uno se fue a su casa. Verso 1. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decía tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistiera en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salía uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezando Jesús y no viendo a nadie, dijo a la mujer: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. De vez en cuando, mis amados, todos sentimos alguna culpabilidad. La culpa es una compañera constante, y ese es el problema. Sé que más de algún día ese espíritu de culpabilidad va a llegar a nuestra vida, pero si eso persiste en nuestra vida, hay que tratarla. Y por ello queremos desarrollar este tema tan importante, porque la culpa, mis amados hermanos, nos roba el gozo. La culpa nos roba la seguridad. La culpa nos roba la confianza en el Señor. Por eso hay que tratarla. Pero originalmente, mis amados hermanos, así no fue ese propósito que Dios tenía, hermano, en que funcionara la culpabilidad en nuestra vida. Y en este pasaje que hemos visto, que hemos leído, este acontecimiento de esta mujer sorprendida en adulterio es uno de los ejemplos cómo Dios, hermanos amados, trata con la culpabilidad. Esta mujer fue traída por escribas y por fariseos para probar la reacción de nuestro Señor Jesucristo con respecto a la ley de Moisés. Ese fue el propósito. Y dice la palabra del Señor, hermanos amados, que la forma como Jesús respondió a esta acción de los escribas y fariseos es lo que dice el verso 7. Dice: el que se halle sin pecado, arroje la primera piedra. Es así como Dios confronta a los criticones y a los juzgones. El que se halle sin pecado, que tire la primera piedra.
Y dice este pasaje que ninguno de ellos, hermanos, tiró la piedra, sino que desde el más grande hasta el más pequeño se fueron de la presencia de Jesús. Y aquí vemos, hermanos amados, que cuando Jesús confrontó a aquella mujer, le dijo: ¿dónde están los que te acusaron? ¿Ninguno te condenó? No, Señor, ninguno me condenó. Ah, pues ni yo te condeno. Vete en paz y no peques más. Me encanta la reacción de Jesús ante este pecado. Dice la palabra que Jesús reaccionó no para condenar a esta mujer, sino para eliminar la culpabilidad que había en el corazón de aquella mujer y para limpiar sus pecados. Es así como Dios, como nuestro Señor Jesucristo, trata nuestra culpabilidad. Él quiere eliminar toda culpa de nuestra vida. Para eso vino Jesús. Él quiere limpiar todo nuestro corazón. Para eso derramó su sangre en la cruz del Calvario. Ahora, el primer punto que queremos tocar en este mensaje es: ¿qué es la culpabilidad? Tenemos una definición: es el hecho de haber cometido algún pecado o agravio, ya sea legal o ético. Esa es la culpabilidad. También es el dolor profundo de sentirnos culpables de haber cometido un acto indebido, inmoral o pecaminoso. Esa es la culpabilidad. Ahora, recordemos que toda sensación de culpa no es legítima algunas veces. No todo sentimiento de culpabilidad no es legítima algunas veces. Algunas son reacciones por pecados cometidos, pero muchas veces la culpabilidad reacciona por sentimientos que podemos detallar de esta manera. Por ejemplo, tenemos la culpa buena. Esa es una de las cosas que Dios usa para convencer al hombre. La culpa buena es la que Dios nos la hace sentir por causa de una desobediencia. Y es dolorosa algunas veces porque Dios nos confronta cuando le hemos cometido. Es decir, el mismo Dios usa ese sentimiento para hacernos reaccionar que le hemos ofendido y que hemos pecado contra Él. Esa culpa le podemos llamar buena. Es decir, que si muchas veces usted y yo ignoramos ese sentimiento de culpa que viene por algo que hemos cometido, si no le ponemos atención, las consecuencias, los resultados de no responder a ese sentimiento de culpa es muy grave, es muy desastroso para nuestra vida. Es decir, que la culpa el Señor la usa como la luz roja. ¿Qué pasa si usted no se detiene cuando la luz está en rojo? ¿Hay consecuencias o no hay consecuencias? Entonces la culpa buena es la que Dios usa como luz roja, que si tú sigues pecando van a venir consecuencias más severas a tu vida. Entonces la culpa buena es como un stop para no seguir ofendiendo a nuestro Padre Celestial. Esa es la culpa que viene de parte de Dios. Hay que ponerle atención porque hay mucha gente, hay muchos cristianos que ya perdieron, como dice Pablo, ese sentimiento, ese sentir. Han perdido la sensibilidad espiritual y su alma, en su alma hay una callosidad espiritual que ya no sienten nada.
siguen pecando. Es un círculo vicioso. Se levanta, se cae, se levantan, se cae, se levantan, se cae. Ya es un vicio. Ya no hay oído para escuchar esa conciencia que te dice arrepiéntete, porque viene algo peor si no lo hace. Eso fue precisamente lo que hizo Jesús con esta mujer. Yo no te condeno, te perdono, limpio tu pecado, pero ya no sigas pecando. Vete en paz y ya no peques más. Hermano, vienen consecuencias duras y severas si no le ponemos cuidado a esta culpabilidad buena. Segundo, la culpabilidad mala. La culpabilidad mala se origina en ideas distorsionadas, no en acciones equivocadas, porque hay acciones equivocadas, sino en ideas distorsionadas viene ese sentimiento de culpa. Por ejemplo, podemos creer que algo es pecado cuando no es pecado. Le llamamos pecado a algo que no es pecado. Como algunas iglesias, ¿verdad? De ejemplo, muchas iglesias hacen una lista de lo que consideran conductas inaceptables y que carecen de base bíblica. No podemos llamarle culpabilidad a eso. Eso es una culpabilidad mala, porque viene del mismo hombre. El mismo hombre inventa, hace sus propios conceptos para poder hacer sentir mal a sus oyentes. Entonces, esa culpabilidad no viene de Dios, sino viene del mismo hombre que crea conceptos e ideas para hacer sentir mal a la gente. A eso yo le llamo también manipulación. Y ustedes saben que el único que manipula es el diablo. El evangelio no es para manipular a nadie, ni para esclavizar a nadie. El poder del evangelio te trae libertad, te trae gozo, te trae victoria en todo el sentido de la palabra. Recordemos, hermanos, que las acusaciones de Dios son específicas. Mire, el diablo viene como esos escribas y esos fariseos a condenarte con las piedras en las manos para matarte. Mas Jesús se va al grano. Buscó la raíz del problema de esta mujer. Sí, condenó el pecado, pero la hizo libre. ¿Cómo la hizo libre? Le perdonó. Esa es la base del evangelio. El evangelio es amor, el evangelio es misericordia, el evangelio es perdón a nuestros pecados. Jesús dijo: yo no he venido a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por mí. Entonces, quien acusa, hermanos, es Satanás, con esos sentimientos generalizados de condenación. El diablo es el que te hace sentir que tú no eres merecedor de perdón. Eso no viene de Dios, porque no importa cuán grande sea el pecado que hayas cometido, es más grande la poderosa sangre de Dios para limpiarte de la coronilla de la cabeza hasta la planta de tus pies. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Ah, pastor, ¿y la blasfemia contra el Espíritu Santo? Cuando Jesús habló de eso, todavía no había derramado su sangre. Pero después de que derramó su sangre, no hay pecado que Él no pueda perdonar. Ese sentimiento de condenación que tú sientes no viene de Dios, viene del infierno, viene del diablo. Porque el diablo quiere robarte la paz, quiere robarte la libertad que Cristo te ha dado. Eso es lo que hace Satanás. Así que si creemos a las mentiras de Satanás, permaneceremos estancados sin poder desarrollar nuestra vida espiritual. Ahí estamos en un círculo. Oh, no puedo ser libre, es difícil, estoy aquí que no puedo, que no avanzo. Le estás creyendo a las mentiras de Satanás.
Mire, hermano, no podemos estar confesando los mismos pecados que cometimos hace años. Si usted va ante Dios, ¿verdad?, a decirle, ¿verdad?, Señor, quiero que me perdones aquel pecado que cometí hace 2 años. ¿Sabe cuál va a ser la respuesta de Dios? ¿De qué pecado me estás hablando? Yo no me acuerdo. Entonces, ese sentimiento no viene de Dios, y esa es la culpa mala que viene, hermano, por esos sentimientos de Satanás que pone en nuestra fe. Y eso está impidiendo que tú seas libre, que tú te goces, que tú, hermano, levantes las manos, glorifiques a Dios. Hay sentimientos todavía de condenación en tu alma. Pero yo quiero preguntarte, ¿cuántos son libres? El Señor nos ha hecho libre. Tercero, la culpa genuina. La culpa genuina es una sensación dolorosa percibida como resultado de haber hecho algo malo. ¿En qué sentido? Tengo 3 ejemplos de esta culpa genuina. Imagínense cómo se sintió Adán y Eva cuando pecaron. Oh, mis amados, esa culpa genuina que ellos sintieron, Génesis 3:7 dice que los ojos le fueron abiertos y se dieron cuenta que habían pecado, que habían fallado, que habían desobedecido delante de Dios. Entonces ellos buscaron a su manera para cubrir su culpabilidad, su desobediencia. ¿Y sabe qué fue lo que hicieron? Dice que fueron a cortar hojas de higuero para hacer delantares y cubrir su desnudez. Estamos viviendo en un tiempo donde mucha gente está buscando amuletos para sentirse tranquilo, para cubrir sus pecados, buscando una religión para sentir su conciencia tranquila. Yo quiero decirte que no necesitas hojas de higuero para cubrir tu pecado. Dice la palabra del Señor que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, la salida para la culpabilidad genuina es venir a Cristo. ¿Qué fue lo que hizo Dios para cubrir su desnudez? Por primera vez vieron la muerte física. Tuvieron que morir unos corderos inocentes para hacer pieles y hacer vestidos y cubrir su desnudez. Esa es una señal, es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Segundo, cuando David pecó. Ustedes saben el pecado de David tan fuerte. Cometió adulterio, mintió, codició y mató, hermano, su conciencia. Cuando fue confrontado por el profeta, su conciencia, hermano, fue confrontada terriblemente. Y en el Salmo 32:3 dice la palabra que cuando David se sintió con una culpa genuina, 32:3 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Verso 4: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi vendor en sequedad de veranos. Una culpa genuina que estaba siendo confrontada, hermanos, por el error que este rey había cometido. Y esa culpa genuina lo llevó al arrepentimiento. Tercero, cuando Pedro, hermanos, negó al Señor. Pedro había recibido una profecía que antes, cuando cante el gallo 3 veces, Pedro, me negarás. Y así fue. Hermano, le negó 3 veces. Y cuando fue descubierto, dice la palabra, hermanos, en Mateo capítulo 26, 69 al 75, ahí está, hermano, donde dice que Pedro lloró amargamente. Es una culpa genuina, donde él se sintió el
peso de la desobediencia en su alma, en su conciencia. A eso le podemos llamar culpa genuina. La culpa falsa, este es el punto 4. La culpa falsa, aunque no hayas cometido un error, tú te sientes culpable. Por ejemplo, los que fueron abusados desde pequeños, muchos sienten que ellos son los culpables. Como cuando se separan, se divorcian los padres, los hijos se sienten culpables, como que ellos fueron la causa de la separación de sus padres. Esa es una culpabilidad falsa por un error que tú no hayas cometido y te sientes culpable. Esta se debe a accidentes trágicos, por ejemplo, abusos en la infancia, fracasos pasados o expectativa poco realista en otras personas. Aunque confesamos nuestros pecados, no podemos experimentar el auténtico perdón de Dios. Aunque decimos: Señor, te confieso mi pecado, pero todavía nos sentimos culpables. A eso le llamamos culpa falsa. Así que si tú ya te arrepentiste, ya fuiste honesto, sincero delante de Dios, ya no es necesario que tú te sientas culpable, porque Jesucristo dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Y hay que creerlo por la fe en la bendita palabra del Señor. Si no tratamos la culpabilidad, hay consecuencias, y este es el punto 2, consecuencias de la culpabilidad. Mire las consecuencias de la culpabilidad. Primero, temor a ser rechazado por Dios. Consecuencia de este espíritu es de que tenemos un miedo de ser rechazado por Dios. Es decir, algunas personas temen que Dios les ame debido a lo que ellos han cometido en contra de Él. Dicen algunos: es difícil que Dios me perdone lo que he hecho. Hay miedo, ellos mismos se están autocondenando. Segundo, sentir que el juicio de Dios es eminente, es otra consecuencia, y que en cualquier momento Él podía castigarnos dando lo que merecemos. Por eso dice el salmista, dice: huye el impío aunque nadie le persigue, porque él siente que tarde o temprano va a haber un juicio contra él. Y esa es una de las consecuencias de la culpabilidad. Tercero, sensación constante de angustia. Estamos angustiados. Con la culpa surge también las preocupaciones, la depresión y la angustia, para que la gente se sienta abatida, derrotada en todo el sentido de la palabra. Si usted siente ese espíritu de angustia, hermano, usted necesita ser libre del espíritu de culpabilidad. Usted siente, hermanos, una preocupación, una aflicción, y usted siente de que usted no ha hecho nada, pero usted se siente cargado, se siente triste, se siente deprimido. Esas son las consecuencias de la culpabilidad. Número 4, motivación incorrecta. Muchos trabajamos casi sin parar a fin de superar la sensación de la culpabilidad que nos acosa, y caemos en lo que llamamos ahora en día el materialismo. Estoy trabajando, no hay tiempo para la familia, no hay tiempo para recrearse, soy esclavo del trabajo. Es una persona, hermanos, que está cargada de culpabilidad, y él siente que merece estar ahí porque no puede sentirse libre. Esas son las consecuencias de la culpabilidad. Quinto, mente dividida. Nos cuesta enfocarnos en las actividades
y cedemos a cualquier distracción, impidiendo el cumplimiento satisfactorio de nuestros deberes. Vivimos una vida desordenada. Cuando alguien dice: ¿y cuáles son tus metas? No sé. ¿Cuáles son tus sueños? No sé. Tiene su mente dividida. Pero miren, de todo eso el Señor quiere librarnos. Y esas son las consecuencias de un espíritu de culpabilidad. ¿Cuántos pueden decir, como dice el apóstol: yo sé en quién he creído? Dígalo: yo sé en quién he creído. Mi enfoque principal es Cristo. Yo no estoy aquí a quien, Señor, sirvo. No sé, no podemos estar, hermanos, tambaleando en nuestra vida espiritual. Que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. No podemos servir a dos señores. Sexto, consecuencia de la culpabilidad: agotamiento. Usted todo el tiempo se siente agotado, se siente descargado. Usted se siente, mire, cansado todo el tiempo. Y siente una gran carga que nadie le ayuda. Esas son las consecuencias de un espíritu de culpabilidad. ¿Y qué es esto? El agotamiento es el sentimiento ocasionado por una mente dividida, lo cual nos priva de la energía necesaria para iniciar las actividades cotidianas. Antes era una hormiguita, ¿verdad? Moviéndose para un lado, ahora no. En el sillón pasa ahí, cambiando los canales ahí de televisión, y no hay deseo de hacer nada. Hay un espíritu de culpabilidad, y eso quita la energía, el poder, el espíritu, el deseo de vivir, de marchar, de progresar. Tenemos que ser libres de todos estos sentimientos, hermano, que nos impiden lograr el éxito total de una vida cristiana. Número 7, consecuencias de la culpabilidad: autocastigo. Y este acto castigo es el sentimiento que merecemos ser sometidos a la disciplina divina, porque nos privamos de gozar de la oferta de su gracia y de su misericordia. Vivimos autocastigándonos. Y esto lo vemos más en Semana Santa en algunas religiones, hermano. Gente que hace penitencia, que merecen ser castigados, ser torturados. Eso es un espíritu masoquista, hermano, que tiene mucha gente de autocondenarse ellos mismos. No hay por qué sentirse condenado y fracasado. Disfrutemos de la oferta de gracia que el Señor nos ha dado. Disfrutemos de la misericordia que el Señor extiende cada mañana para cada uno de los que le sirven. Dice en el Salmo 23, verso 6, que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. ¿Cuántos están disfrutando la oferta de la gracia de Dios? Y número 8, inseguridad. Otra consecuencia de la culpabilidad: nos sentimos inseguros, impotentes. Y decíamos la vez pasada que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Cada día tomamos cientos de decisiones, pero si usted todavía se siente inseguro de usted mismo, usted va a tomar malas decisiones. Tenemos que sentirnos seguros en Cristo. Por eso dice el gran sabio Salomón: fíate en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Cuántos sienten la seguridad de la salvación, del perdón? Que no hay un sentimiento de culpabilidad en nuestra vida, porque Cristo nos ha hecho libres, Cristo nos ha salvado, Cristo nos ha perdonado. Y número 9, impedimento en nuestra vida de oración.
El sentimiento de culpabilidad no nos deja orar. No hay conexión con nuestro Padre Celestial, porque nos sentimos que no merecemos el perdón. No, les voy a decir algo, no lo merecíamos, pero a Dios le plació darnos el perdón. No merecíamos, pero mire, Él en su infinito amor nos dio el perdón y la salvación de nuestra alma. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces nos estorba en la oración. ¿Por qué? Porque Satanás siempre está listo para interrumpir nuestra comunión con Dios, recordando pecados pasados. Intenta hacernos creer que el Señor no escuchará nuestras peticiones y nos llena de pensamientos negativos y recordándonos que no merecemos el perdón, y por eso ya no oramos. Mejor seguimos en el pecado, seguimos cometiendo más errores, porque le creímos más a Satanás que a Dios. Así que pregúntese, ¿se conecta usted con Dios a diario a través de la oración, o no siente ese placer, ese privilegio, ese deleite de decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, haga, Señor, tu voluntad en el cielo y en la tierra? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestra deuda, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, Señor, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Eso nos da victoria, hermano. Yo les reto a hacer eso todos los días. Antes de irse a trabajar, hermano, ore el Padre Nuestro con convicción, con seguridad. Su día no va a ser lo mismo, porque se ha conectado con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo cada mañana. Así que no deje que un espíritu de culpabilidad le robe ese privilegio de presentarse a diario ante la presencia de Dios. Número 10, enfermedades físicas. Esto lo estamos viendo, hermanos, por todos lados. Enfermedades físicas a causa de la culpabilidad. Después de que la culpa te afecta el corazón, el alma, te afecta tu cuerpo físico. Tú ya no te concentras bien. Usted anda buscando el sombrero y lo anda debajo del brazo, hasta la memoria está perdiendo. Anda buscando las llaves y en las manos las anda. ¿Qué pasó? Hay problema, hay carga que hasta la memoria está perdiendo. Pregúntese. Usted se ríe, pero es una verdad. Las enfermedades físicas de los nervios, insomnio, ¿verdad? Jaqueca y un montón de úlceras, ¿verdad? Del corazón, ¿verdad? De la sangre, un montón de problemas. Pero Cristo nos ha hecho libres de toda consecuencia de culpabilidad. El Señor nos ha hecho libres. Y termino con esto: ¿cómo liberarnos del espíritu de culpa? Primero, entendiendo el significado. Aquí está la primera parte. Entendiendo el significado de la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. ¿Qué es lo que vale la cruz? ¿Qué es lo que vale la acción de nuestro Señor Jesucristo en la muerte, en la cruz? ¿Qué significa para ti? Si tú, hermano, hermana, amigo, entiendes el significado de la muerte expiatoria de Cristo en la cruz, eres una persona libre, porque para eso apareció Cristo,
para deshacer las obras del diablo. Él llevó nuestras culpas. Diga conmigo, Él llevó nuestras culpas. Diga conmigo, sufrió nuestro castigo, hizo suyo nuestro dolor y sufrimiento, murió como nuestro sustituto y así pagó el precio de nuestro pecado. Eso es, en resumen, lo que Cristo hizo por nosotros. Él llevó nuestra culpa, Él llevó nuestro castigo, Él llevó nuestro dolor, nuestro sufrimiento. Y me encanta, murió como nuestro sustituto. En vez de que nos condenaran a nosotros, dijo: no los maten a ellos, mátenme a mí. Ya no hay condenación para nosotros, ya no hay culpa para nosotros, porque Él es nuestro sustituto. Él pagó el precio de nuestro pecado. Con eso bastaría para ser libre de toda culpa. Segundo, enfrentando nuestro sentimiento de culpa con sinceridad. Hay que ser honesto, sincero, que le hemos fallado, y no andarle con rodeo. Es que, Señor, aquel tuvo la culpa. No, hacernos nosotros los reos y decirle: Señor, aquí estoy delante de ti, reconozco mi pecado. Hay que ser sincero. Esto demanda confesarlo, es decir, estar de acuerdo con lo que Dios dice de ello. Me pongo de acuerdo con lo que Dios dice de ello y arrepentirnos genuinamente de cada uno de ellos y entregar nuestra vida en sus manos. Me encanta cuando cantamos ese coro que dice: venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, aleluya, llenos de alabanza y de adoración. Es así como se vence, hermano, todo espíritu de culpabilidad. Tercero, confiamos en que Dios nos ha perdonado. Él nos ha perdonado, y ahora que confiamos en Él, Él nos dice, como le dijo a la mujer: vete en paz y ya no sigas pecando. Vete en paz y ya no peques más. Ese perdón viene acompañado de limpieza y un nuevo comienzo, sin importar quiénes somos ni cuáles sean nuestras circunstancias. Él nos perdona, Él nos limpia si venimos con sinceridad delante de Él. Por último, convirtiendo nuestros errores o pecados en bendición mediante nuestro testimonio. Hay que testificarle a la gente cómo era nuestra vida antes y ahora cómo hemos cambiado. Usted puede ayudar a sus familiares, usted puede ayudar a sus vecinos, usted puede ayudar y bendecir a sus compañeros de trabajo. Que su testimonio sea un impacto a esas personas que no han creído en el Señor. Y es así como nosotros podemos, esforzándonos para abandonar todo pecado con el apoyo y dirección del Espíritu Santo, y para compartir el mensaje de salvación y redención a otras personas que necesitan lo que un día nosotros encontramos en Jesús. Y es así como usted y yo podemos hacernos libres de todo espíritu de culpabilidad. Como creyentes en Cristo, no tenemos que vivir llevando el peso de la culpa de nuestros pecados, ya sea falta o genuina la culpabilidad. Debemos de confrontarla a fin de lograr la felicidad, el gozo y la paz que nuestro Padre Celestial tiene reservado para todos aquellos que quieren cumplir sus propósitos para su vida. Él siempre está en la disposición para librarnos de todo aquello que nos está estorbando la relación genuina
con Él, con nuestro Padre Celestial. Yo deseo que Dios siga ministrando su vida y su corazón. Sé que necesitamos disfrutar de esa oferta de gracia y misericordia que solamente Él nos puede dar.